Hoy, en homenaje, en solidaridad a la tragedia tan grande que está sacudiendo el sudeste asiático, vamos a hacer un especial de quiénes son esos pueblos, cuáles son sus culturas, sus religiones, sus creencias, sus riquezas, a los pueblos que hoy están enfrentando la cara de la desgracia en una proporción en la que la humanidad no ha visto nunca en tiempos recientes, una tragedia que aún no podemos concebir en la mente. ¿Quiénes son estos pueblos? Estos pueblos están alrededor del Golfo de Bengala, en el Océano Índico. Están situados entre el Trópico de Cáncer y la línea del Ecuador. El Golfo de Bengala sale al Océano Índico y los pueblos son fundamentalmente, partiendo desde el sur, son Sri Lanka, todo el sur de la India, que rodea el Golfo de Bengala, luego viene Bangladesh, luego viene Myanmar, que comparte territorio con Tailandia. Myanmar y Tailandia comparten un territorio que corre paralelo y van a llegar a las costas casi pegaditas la una de la otra en un estrecho que va a caer directamente al mar de Andamán y al Golfo de Tailandia. Y en la punta de ese estrecho, bajando por la punta de ese estrecho, nos encontramos con el país de Malasia. Ese país de Malasia tiene una parte continental y tiene una parte de islas, y esas islas las comparte con Indonesia. Frente a Malasia, justo frente a Malasia, está Sumatra, y empieza el complejo de islas de Indonesia, que son 13.600 islas, donde viven 198 millones de habitantes. Entonces, estos son los países en cuestión. En la mitad hay unas islas que en la mitad del Golfo de Bengala que corresponden a la India, que son las islas de Andamán y Nicobar. Entonces la India, digamos, se ve afectada de muchas maneras. Así que alrededor de estos países, Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, llamado también Birmania, Tailandia, Malasia e Indonesia, es que se presentó la tragedia. El eco le va a dar también a Somalia, porque tiene un coletazo que va para el África y llega a Somalia, que es un país que ha tenido mucho infortunio en los últimos años y guerras civiles y todo eso, y que esta tragedia le da también, la afecta directamente. Entonces, estos países que se están viendo afectados son países muy antiguos en la tierra y tienen una diversidad cultural impresionante. La región en la que están, esta situación en el Océano Índico y esta situación de estar tan cerca de la China y de la India, hace que estos pueblos, ninguno de los pueblos que queda cerca de la China y de la India, se ha podido sustraer jamás a la influencia de estas dos civilizaciones. Y los que están en el Golfo de Bengala, como es el caso de los pueblos que hoy enfrentan la tragedia, tienen una influencia de la India sumamente marcada. La influencia de la India hace que de ellos tengan religiones hinduistas, influencia de la religión hindú, y que tengan mucha influencia de la religión budista, que les llega por el lado de la India y les llega por el lado de la China. Así que muchas de las tierras donde se han presentado todos estos infortunios son tierras de Buda, de Gautama Buda. Son pueblos llenos de una diversidad cultural inimaginable. Son pueblos que han atravesado múltiples invasiones. Primero, esto es común a todos. Primero tienen la influencia de la India y la influencia de la China, o sea, la influencia del budismo y la influencia del hinduismo. Más adelante va a llegar el Islam a la mayoría de estos territorios, y más adelante van a llegar primero los portugueses, luego los holandeses, luego los británicos, y van a sucederse unos a otros en la colonización de esta zona, y luego van a venir intentos coloniales, intentos de descolonización muy fuertes, que van a llevar a movimientos nacionalistas y que van a llevar en muchos casos a que estos países se vayan a ver cerrados y totalmente excluidos de Occidente durante mucho tiempo para protegerse de un maltrato colonial muy fuerte. Eso, digamos, es común a todo, pero tiene especificidades. Cada uno de estos países es un mundo y una diversidad. Y dentro
de lo imposible de narrar semejante diversidad de pueblos, vamos a hacer un panorama, un paneo, como si nos montáramos en un helicóptero de la historia y recorriéramos estas regiones tan bellas, tan lindas durante tanto tiempo y con culturas tan hermosas, y que hoy enfrentan una situación tan terrible de dolor inimaginable. Empezamos por Sri Lanka y nos situamos en el punto entre el Océano Índico y donde da comienzo el Golfo de Bengala. Sri Lanka es llamada la lágrima de la India. Sri Lanka es llamado el país resplandeciente, es la tierra de los jacintos. Sri Lanka es un lugar absolutamente legendario porque es sagrado para muchas religiones. Sri Lanka, el país resplandeciente, la perla del oriente, la lágrima de la India, la llamaron Traportrone los griegos, Senderip la llamaron los árabes, los portugueses y los holandeses la llamaron Celilao los portugueses, y luego Ceilán, como sería conocida. Sri Lanka, la tierra del té, donde el té se convertiría en la época británica en uno de los centros más importantes de todo el mundo. Es una isla con una diversidad impresionante. En esa isla hay de todo, hay montañas, hay valles, hay desiertos, hay playas, y las playas son bellísimas. Y como las playas son tan hermosas, pues eran los balnearios que en este momento estaban. Entonces, Sri Lanka es preciosa para muchas religiones. Desde el punto de vista del budismo, su forma tiene, la forma de la isla tiene la forma del pie de Buda. Para los hinduistas es el lugar donde Shiva danza, es la morada de Shiva donde él danza la danza sagrada. Para los musulmanes, este es el lugar donde Adán y Eva estuvieron después de que fueron expulsados del paraíso. Para los cristianos, la forma de la huella es la huella de Santo Tomás, uno de los primeros en llevar el cristianismo a las regiones más apartadas del planeta. En realidad ellos van a ser budistas. Entonces, Sri Lanka viene de la India. La India es la que le va a dar toda la influencia. La India, que es un país inmensamente afectado por la tragedia también. La India está afectada por la tragedia en Sri Lanka, está en su propio territorio, al sur de la India. El impacto fue brutal, y las islas Andamán y Nicobar forman parte del territorio de la India. Lo que pasa es que es territorio insular. Fueron islas colonizadas como penitenciarías británicas durante la época del gobierno británico, que tienen una población local, pero que quedaron bajo la influencia de la India y que están hoy en el eje de la tragedia, porque son unas islas que no se podían defender de semejante impacto. Entonces la India está involucrada en su territorio por todo lo que la afectó en la parte sur, y está involucrada Sri Lanka, que es un país independiente, pero que es cultural, religiosa y étnicamente un tributario de la civilización hindú directo. Nicobar y Andamán, que son parte de la insularidad de la India, también están afectados. Y toda esa zona es una zona que tiene una profunda influencia hindú. La India son capas y capas de pueblos que se han ido formando a lo largo de los milenios. Llegaron primero los dravídicos, y luego llegaron los arios. Se hablan de culturas de 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Entonces llegaron los dravídicos, y luego llegaron los arios, y luego llegaron capas y capas de pueblos. Y cada una de esas capas de pueblos entraron a tener un nivel de civilización en el cual convivían sin mezclarse. La manera como van a convivir sin mezclarse es a través del sistema de castas. Y el sistema de castas es el que habla de una casta brahman, que es la de los sacerdotes, de una casta de los guerreros, que las sudras, los vasyas, que son los artesanos, los kshatriyas, que son los militares. Las castas están determinadas por el punto de reencarnación, porque en el hinduismo la reencarnación va dándose hasta llegar al punto de perfección. Entonces, de la época de los dravidianos, de los orígenes, va a llegar una población de origen dravidiano, va a llegar a Sri Lanka, y ellos van a llegar con la influencia de Buda. Sri Lanka va a tener una mayoría budista, porque Buda va a nacer en la India. Lo que pasa es que el hinduismo, como es tan supremamente fuerte, el hinduismo ha terminado por absorber las religiones que vayan a salir a su alrededor.
Entonces el budismo no va a ser tan importante dentro de la India, a pesar de que Gautama Buda haya nacido en la India. El budismo va a ser fundamental es en la China. Es la esencia del pueblo tailandés. Es sumamente importante, es también muy importante en Birmania. Digamos, estas zonas son fundamentalmente territorio de Buda. Gautama Buda nace en el siglo VI antes de Cristo. Nace ya adulto y lo tienen en un jardín hermoso, lleno de maravillas, lleno de belleza, y de pronto un día él se escapa del jardín y ve a un hombre moribundo, y ve a un hombre enfermo, y ve a un hombre viejo, y se da cuenta que existe el sufrimiento, y el sufrimiento se vuelve su obsesión, y ya nunca volverá al jardín, y empieza a caminar buscando la manera de aliviar el sufrimiento. Intenta la renuncia a todo por el camino de los jainas, pero la renuncia a todo, en la medida en que es un extremo, no le alivia el sufrimiento. Y después de mucho trasegar va a encontrar la iluminación, y la iluminación le dice que el sufrimiento es el anhelo de aquello que no se puede tener, que el sufrimiento son los apegos, el apego a la vida, el apego a la juventud, el apego a muchas cosas. Entonces va a desarrollar una doctrina para aliviar el sufrimiento. Es un aspecto psicológico y espiritual del budismo, la senda del medio, el camino de la mitad, donde los extremos no nos lleven a un lado o al otro del sufrimiento. En este momento, cuando el sufrimiento es tan grande en estas zonas, el budismo es muy importante porque precisamente es el sufrimiento lo que trata de aliviar el budismo. La senda del medio, el no apego. Se habla del no apego en el sentido de no, digamos, para que el alma pueda, los budistas también reencarnan, para que el alma pueda reencarnar. Los budistas hablan de irse despojando poco a poco de las pasiones, para que en el momento de la reencarnación el alma no se lleve los apegos. Cuando no significa esto que las cosas no sean importantes y que el amor no sea fundamental. Significa que el apego, es decir, la inevitabilidad y la necesariedad absoluta de poseer algo o a alguien, es una carga para el alma. Entonces ellos lo que tratan es de evitar el apego, no en detrimento del amor. Inclusive consideran que se puede querer mucho mejor sin apego, porque el apego constituye una ligazón pesada para el que lo sufre y para el que lo genera también. Entonces, el budismo busca la senda de en medio. Gautama Buda, después de la iluminación, va a empezar a dar sus sermones, el primero de los cuales fue en el jardín de Sarnaj. Y de ahí, eso queda a media hora de Varanasi, en el centro de la India, en el estado ya en el norte, en el estado de Uttar Pradesh. Y después de eso, el budismo va a ir apareciendo en los diferentes lugares. A la China va a llegar en el siglo I antes de Cristo, cuando cuando el emperador amarillo va a soñar con una figura dorada, que es el que lleva el mensaje de Buda. Y en la India va a ser muy importante en la época del emperador Asoka, quien se va a convertir al budismo y va a establecer un pacto de paz y de respeto con la vida de todos los animales y de los hombres, y va a establecer un reino de la sabiduría, de la concordia y de la armonía, y va a ser el tiempo de mayor sabiduría, el tiempo del emperador Asoka. En tiempos del emperador Asoka, una migración de pueblos de la India va a llegar a Sri Lanka, y allá en Sri Lanka se van a establecer. Ese es el origen de la población singalesa en tiempos del emperador Asoka. Muchos años más tarde va a llegar otra población también proveniente de la India, que se va a llamar la población tamil, y esta población tamil es hinduista, porque finalmente el budismo va a ser absorbido por el hinduismo en la India, y después vendrán tiempos de otros grandes reyes, y el budismo será una más de las múltiples manifestaciones del hinduismo dentro del suelo de la India. El hinduismo es una religión que emana de la tierra y es de la gente que nace del Valle del Indo. Entonces, lo que va a ser tan importante al budismo es su influencia en Tailandia. En Tailandia, y a través de Tailandia va llegando a todas las diferentes zonas. También es importante en Malasia, pero es muy importante en Myanmar.
Myanmar, que en otra época se llamaba Burma, que se llamaba Birmania, que ahora la llamamos Myanmar, es el mismo país que da al norte de la India, bordeando el Golfo de Bengala. Tailandia recibirá el budismo directamente desde la India, y de ahí también el budismo llegará a Malasia. El budismo llegará a Corea, a China y a Japón, y allá tendrá una influencia importantísima. Entonces toda esa zona del Extremo Oriente es una zona budista fundamentalmente, pero Tailandia es un país esencialmente budista, y la senda del medio, la temperancia, el camino de la sabiduría ha llevado a Tailandia a tener una de las historias únicas, porque ha logrado sobrevivir a muchos conflictos por tener siempre el camino del medio. Entonces el budismo es el mapa espiritual que bordea el alma de estos pueblos, es la influencia más importante y más permanente. En Sri Lanka van a llegar primero los budistas, origen de la población singalesa, y luego los tamiles, mucho tiempo después, con la religión hinduista. Los singaleses y los tamiles van a ser dos grupos muy diferentes, provenientes ambos de la India, pero muy diferentes, con religiones diferentes, porque los singaleses son budistas y los tamiles son hinduistas. Entonces, esta pelea que se va proclamando entre los singaleses y los tamiles, y que va a hacer que ellos, los tamiles, estén en la isla de Jaffna, al norte, esta pelea va a facilitar el influjo colonial, la llegada de los portugueses, de los holandeses y finalmente de los británicos, que van a tener a Sri Lanka también, como al resto de la India, bajo los 200 años de dominación del Imperio Británico. Entonces allá se va a dar esta concentración. Después se van a independizar en 1948, lo mismo que el resto de la India. Y después, cuando se va a producir digamos, un momento en que toda la población de Sri Lanka pretenderá ser singalesa, y se van a desconocer las especificidades culturales de los tamiles. Entonces, en 1974, los tamiles, 72, los tamiles van a quedar en minoría. Sri Lanka se deja de llamarse Ceilán. Ceilán fue como se conoció en la época de los británicos. Los británicos llevaron a Sri Lanka el té, la convirtieron en el principal productor de té, y nosotros conocemos en el mundo entero el té de Ceilán. Entonces ahí se pusieron, ellos se rebautizaron, ya no se van a llamar a partir del 72 Ceilán, sino Sri Lanka, que es el nombre original que ellos tenían, desde el país resplandeciente, de las antiguas civilizaciones, de los desiertos, de las junglas. Cuando eso pasa, los tamiles van a quedar excluidos de este proyecto de nación, y su lengua no va a ser reconocida como una lengua oficial, y su religión no va a ser reconocida como una religión oficial, porque Sri Lanka se va a declarar singalesa y se va a declarar budista. En ese momento, los tamiles se arrancan una lucha que aún no ha parado contra los singaleses, y van a desarrollar una guerrilla que se le va a conocer con el nombre de tigres, los tigres tamiles, porque la población es tamil. En la India también hay una región Naindu tamil que fue muy afectada en este momento. Estos tamiles van a arrancar una lucha contra los singaleses, salpicada de toda la sangre del mundo. Ellos quieren una autonomía en la isla de Jaffna, que queda al norte. Y esto ha tenido los actos terroristas, las barbaridades, esto está teñido de sangre y ha sido de nunca acabar. Entonces los tigres van y hacen un atentado bien terrible contra los singaleses, y los singaleses van y les atacan un cuartel y les bajan a 200, y así se han venido dando por la cabeza desde el 72 hasta ahora. En este momento de la tragedia, una de las cosas que se está intentando es que los tamiles permitan la entrada de los organismos internacionales a ayudar, y que decidan cooperar con el gobierno en las labores de salvamento. Sri Lanka ha perdido hasta el momento 28.000 personas. Le dio la tragedia de frente al país resplandeciente, a la lágrima de la India, al país de los jacintos. Entonces, una cosa que puede suceder en medio del horror es que haya algún tipo de unión entre los tamiles y los singaleses, porque la magnitud de la tragedia
es muy grande, es la tragedia más grande que Sri Lanka haya vivido jamás. Y es posible que de esta tragedia que sobrepasa la medida de lo imaginable, pueda salir alguna semilla de conciliación o de unión entre los tamiles y los singaleses, que no han podido ponerse de acuerdo para la foto nunca y se han estado matando todo el tiempo, y al enfrentar conjuntamente una tragedia que en una isla de estas proporciones les ha arrasado generaciones. Ellos hablan de una generación perdida de niños que murió en la tragedia, de aldeas que tenían 2.000 personas y de las cuales sobrevivieron 100. O sea, las proporciones de esto y las proporciones que se van a ir viendo a medida que pase el tiempo pueden llegar a exceder incluso los odios entre los tamiles y los singaleses. Y es posible que del horror y del fondo de la tragedia salga un nuevo país cuando el sol vuelva a alumbrar a los singaleses y a los tamiles, hoy sumidos en la cara de la tristeza. Pero digamos, Sri Lanka es uno de los lugares más interesantes. Eso tiene desde tigres y leopardos y elefantes hasta desiertos y playas. Es una situación geográfica privilegiada, de una belleza sin igual. Una de las cosas, digamos, con las cuales nos enfrentamos en este momento de luto del sudeste asiático, es que en estos pueblos están zonas de la mayor belleza imaginable. Son zonas hermosísimas, hermosísimas, cargadas de civilizaciones, de misticismos, de espiritualidad, de belleza, y Sri Lanka es la perla del Oriente. Hoy la lágrima de la India llora, y la India llora con ella, porque la India llora todo su sur afectado, su Sri Lanka, que es su lágrima, y sus islas de Nicobar y Andamán, totalmente sumergidas bajo el rostro de la desgracia que tomó la forma del tsunami. La India sigue, todo el sur de la India es un subcontinente. Entonces, pues esos son muchísimas regiones, y esos son muchísimos pueblos, y eso tiene un norte desértico, y eso tiene grandes ciudades. Entonces, la parte sur es una parte mucho más rural, y es una parte mucho más tropical, una parte mucho más selvática. Esa parte selvática que da al Golfo de Bengala, porque es que la India es tan gigantesca que la India va a dar al Océano Índico, al Mar Arábico, al Golfo de Bengala, porque iba a limitar con con el Himalaya, con Pakistán, que salió después de la partición de la India, con Nepal, con Bután, con China, con todo el mundo limita la India. Y su influencia es el sustrato espiritual e histórico de los países que estamos contando hoy. Del fundamento de esto es la civilización de la India. Hoy la India llora en el sur, llora la tragedia que la afectó en toda la parte sur. Y luego, en la esquina de arriba, usted va dando la vuelta como si fuera una media luna que está rodeando el Golfo de Bengala. Subiendo por Sri Lanka, viene toda la parte termina Sri Lanka, termina la isla de Jaffna y su problema con los tamiles, y bordea todo lo que va haciendo el sur de la India, hasta llegar al extremo de arriba, donde se va formando como una especie de media luna. Ahí queda Bangladesh, antigua Bengala. Bangladesh fue un territorio islámico que después de la partición de la India va a quedar formando un solo estado con Pakistán. Bangladesh era llamado Pakistán Oriental y el otro se llama Pakistán Occidental. Como esa situación era insostenible, porque era un solo país separado por 1.500 kilómetros de suelo de la India, entonces en 1971 hubo una guerra por la separación de Bangladesh, y desde ahí es un país independiente. Ese es el menos afectado, pero es el que va coronando la zona, y de ahí nos vamos para Myanmar, tierra sorprendente, donde pasaron muchas cosas. Dándole la vuelta a esta media luna que bordea el Golfo de Bengala, estamos en el homenaje a los pueblos que hoy están viendo el rostro inexorable de la tristeza. Las tierras del té, Sri Lanka y la India, las tierras donde el té, originalmente venido de una experiencia de calor de Buda en una tarde, esas tierras donde el té se mezcla, donde el té va a ser tan importante, porque los tibetanos lo van a mezclar con mantequilla de yak, los árabes con hierbabuena, los ingleses lo hicieron un ritual. Todos estos pueblos del té, terminando esta zona de lo que va a ser Sri Lanka,
la hermosa perla, la famosa India, con toda su grandeza y su influjo civilizador, Bangladesh, pasamos a Myanmar, bordeando ya lo que es el Golfo de Bengala. Myanmar es como la llamamos hoy, pero eso también se llamaba Birmania. La mayoría de la gente la conoce como Birmania. Este país tiene una diversidad inimaginable. Tiene 125 grupos étnicos, tiene 47 millones de habitantes y tiene una cantidad de población de todas partes. Tiene una población Mon, que viene de la China, tiene una población Khmer, tiene una población Tai, tiene una población tibetana, tiene grupos mongoles. Entonces, esta cantidad de población va a formar una diversidad de país inimaginable. Los chinos llegaron allá, gente de origen chino, llegó en el año 3000 antes de Cristo. Luego va a tener la influencia Gupta de la India. Los Guptas van a tener el mayor florecimiento de la historia de la India, que eso es más o menos hasta el año 200 antes de Cristo. Va a llegar el budismo, van a llegar una cantidad de pueblos, y estos pueblos se van a ir acomodando, y más adelante, cuando lleguen los birmanos, van a coger a los pueblos Mon y a todos los pueblos originales y los van a arrinconar contra las montañas. También les van a llegar los mongoles en la era de Kublai Khan y les van a dar durísimo y van a debilitar el imperio. Entonces, Birmania ha tenido muchos problemas para unificarse como país por la diversidad tan grande que tiene. Y al tener tantos problemas para unificarse como país, va a ser fácil presa del colonialismo. Entonces, acuerde que esta zona va a ser asolada, literalmente asolada, por portugueses, holandeses e ingleses, que van a pelechar de esta zona sus futuras colonias y sus comercios. Entonces van a verse, digamos, en este sentido ellos se parecen muchísimo a las Antillas. Así como las Antillas fueron el escenario en un momento dado de todas las guerras europeas, y allá se dieron los enfrentamientos de lo que estaba pasando en las potencias continentales, aquí se va a dar el escenario de las luchas por el comercio, de las luchas por las especias, porque es que todas estas son tierras de especias, y aquí es donde los colonialistas se van a disputar el botín del Golfo de Bengala, y cada uno de ellos se va a meter de una manera. Entonces, pero todos tienen la misma oleada. Primero llegan los portugueses, luego los portugueses finalmente, cuando el Brasil se les vuelve tan importante, lentamente van a abandonar sus factorías y sus imperios en ultramar para concentrarse en el Brasil. Los holandeses van a tener una influencia muy grande sobre esta zona, y en algunos de los lugares, cuando se quedan sin billete, los han ido vendiendo, lugares que tomarían los ingleses. Entonces, cuando los ingleses toman ese lugar, por ejemplo, lo que van a hacer con Birmania, los ingleses trataron de meterse con Birmania y impulsaron una rebelión de los Mon, porque, digamos, el colonialismo siempre entra dividiendo. Entonces, como aquí sí era muy fácil, porque estos pueblos estaban profundamente divididos y la unificación era muy complicada. Entonces, pues lo que hacían era incentivar las rebeliones. Impulsaron las rebeliones, pero las rebeliones fracasaron. Hicieron 3 intentos, 3 guerras por el control de Birmania en 1824, hasta 1855, los ingleses dándose la garra para poderse meter en Birmania. Y finalmente, porque es que esos son como Jalisco, ¿no? Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata. Finalmente, cuando lo logran, la van a convertir en una anexión de la parte imperial de la India. La van a llamar una parte de la India imperial, y así quedamos tremendamente metidos con los birmanos. Por esa vía, los birmanos van a formar parte del imperio británico y van a ser una colonia inglesa. Y van a ser budistas, eso sí, fundamentalmente budistas. Allá están pagodas de una gran importancia. Allá queda la famosa Mandalay, y su capital es Rangún, hoy la llaman Yangon. Birmania va a ser parte del mundo de los ingleses, y después de la Segunda Guerra Mundial, a todas estas zonas van a llegar los japoneses, y los japoneses van a llegar en unas condiciones muy bravas. Al principio los birmanos pensaron que los japoneses los podían ayudar a salir de los ingleses, pero los japoneses eran demasiado rudos. Todos los británicos, los birmanos dijeron, no, pues malo conocido. Entonces se aliaron con los ingleses para darse contra los japoneses. Las batallas en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial fueron las batallas más duras de todo el Asia, bajo el mando del general Bill Slim. Y es en esa zona
en las batallas que se dieron en Birmania, donde se construye el famoso puente sobre el río Kwai, la famosa puente que daría lugar a la película, que daría lugar a la banda sonora, porque es allá donde se está dando la confrontación fundamental de los ejércitos de tierra entre los ingleses y los japoneses, de los aliados y los japoneses. Los japoneses van a considerar que el Asia, durante la Segunda Guerra Mundial, va a ser su espacio vital, de la manera como los alemanes, los nazis, lo consideraron con la Europa. Y en un sentido análogo, Asia sufrirá, y estos pueblos van a sufrir, la embestida más brutal de parte de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y las batallas más terribles en la jungla, en la selva, se van a dar en Birmania, y Birmania va a pasar tiempos terribles. Entonces, después de eso, cuando logran sacar a los japoneses, después muchos de estos pueblos van a enfrentar un momento en que se cierran, se declaran un partido único, se independizan, porque después fue tan brutal la pelea con los birmanos y los japoneses en Birmania, que los ingleses quedaron, pero mejor dicho, suficientes, curados de espanto. Entonces después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se pisaron de ahí rapidito y declararon la independencia de Birmania, porque después de haber visto la pelea tan brava quedaron como sin ganas, ¿sabes? Y entonces se concentraron en la India, y la India después se independizó con la grandeza de la fuerza del espíritu del Mahatma Gandhi. Entonces, después de eso, Birmania va a tener una etapa en que va a tener golpes militares y regímenes militares y partidos únicos, y se va a cerrar a toda la influencia de Occidente, porque Occidente le va a saber a cacho con todo lo que le ha pasado. Entonces, estos países van a tener épocas en que se cierran. Y finalmente, Birmania también va a estar muy metida, y muy complicada con el narcotráfico, porque ese es el triángulo de oro donde sale el opio, de donde se produce la heroína también. Entonces Birmania, la cantidad de divisiones internas y la cantidad de grupos étnicos y el narcotráfico como carburante de unas guerras incesantes, va a hacer que estos pueblos van a pasar muchísimo tiempo en guerras. Hasta ahora, en la década de los 90, es que empiezan a abrirse al turismo. Entonces estos pueblos se van a abrir al turismo, es recién ahora, cuando han pasado mucho tiempo de guerra. Pueblos como Birmania, pueblos de la región del sudeste asiático, como Camboya, no afectada, pero parte de esta región, estos pueblos van a pasar mucho tiempo en guerra, y son unos paraísos como nosotros somos unos paraísos, y tuvieron guerras como nosotros tuvimos conflictos, y atravesaron tiempos como nosotros los hemos atravesado, y cuando ya lograron resolver sus diferencias en una medida de equilibrio relativamente próspera, se abrieron al turismo. Entonces empiezan a ser vistos por todos lados, porque se abrieron al turismo finalmente y son un paraíso tan hermoso como nosotros lo somos. El día que nosotros nos podamos abrir de esa manera, pues todo el territorio sirve, porque todo es bellísimo. Entonces, pues a ellos les pasa eso. Solo hasta ahora estamos viendo sus tesoros ancestrales de toda esta cantidad de influencias, sus gigantescas pagodas, sus palacios, sus budas, toda la exuberancia y la maravilla se está viendo hasta ahora. Una parte terrible de lo que hace esta tragedia es que ataca el turismo cuando el turismo está empezando a convertirse en un sector muy importante de pueblos que han pasado tiempos muy difíciles. Birmania también se vio afectada, menos que Sri Lanka, pero se vio afectada, se vio bastante afectada. Birmania va bordeando el mar y se va estableciendo como si se corriera un poquito, y paralela a la frontera de Birmania o de Myanmar está Tailandia, la perla, la preciosa Tailandia. Tailandia, ese es un país del otro mundo. Tailandia es el corazón del budismo. Tailandia es el reino del mundo de los Thai. Tailandia es un pueblo que por la temperancia, por la belleza, por la exuberancia y por la espiritualidad del budismo como raíz esencial de toda su cultura histórica, logró rehuir los conflictos más bravos de todo el Medio Oriente. Tailandia es una fórmula mágica. Tailandia logró ser el único país que no fue colonizado. Cuando en la famosa historia de Ana del rey de Siam, el rey de Siam utilizó los conocimientos de Ana para crear una fachada moderna que hiciera que los ingleses y los franceses no vieran en Tailandia una posible fuente de colonialismo. Toda esta región ya metidos en esta parte, tiene una cara que da al Golfo de Bengala,
y otra cara que da al mar meridional de la China. Entonces, la cara que da al mar meridional de la China es lo que corresponde a Vietnam y es lo que corresponde a Laos, y en la mitad queda Camboya. Y la cara que da al Golfo de Bengala es Myanmar, Tailandia y Malasia. Esa cara, pero todo es parte de una misma región. Esa cara, Vietnam, esa cara de lo que va a ser Myanmar, Tailandia y Malasia, es la que se vio afectada por el tsunami. Y es el pueblo que hoy está sumergido en la cara de lo que está pasando. Entonces, Tailandia, en la parte sur, esa parte que bordea junto con Myanmar, que se va convirtiendo en un estrecho de la península de Indochina, ese pedacito es el que va a recibir de frente el impacto del tsunami, el sur. La parte norte, la parte de las antiguas capitales, de lo que fueron los antiguos reinos, no se vio afectada porque es la parte de los templos. Esto tiene la parte de los mares y la parte de los templos. La parte de los templos, la de arriba, no se vio afectada, lo mismo que la parte norte de Myanmar tampoco, porque son partes que se ligan es con el continente. Son las partes oceánicas, las que van hacia el Golfo como un estrecho unidito, los dos pegaditas, las dos fronteras, la que van a sufrir las consecuencias, y ahí hay una playa que se llama Phuket, una de las playas más bellas del mundo. Esas playas, con ese sector turístico tan desarrollado, fueron las que sufrieron el impacto en la parte sur, la parte norte no. Entonces Tailandia va a tener mucha prosperidad. Dicen que los tailandeses fueron los primeros en cultivar el arroz. Si eso es cierto, hace más de 5.000 años encontraron la fuente que alimentaría durante milenios a millones de personas. Tailandia encontró los secretos a través de las enseñanzas profundas del budismo para rehuir el colonialismo durante la época del rey de Siam, y pues, al rehuir el colonialismo, Tailandia va a tener un periodo de prosperidad que los otros pueblos en la región no tienen, porque el colonialismo les va a dar durísimo y los va a explotar mucho. Entonces Tailandia logra florecer en la Indochina como una perla, y luego cuando en los años 70 la guerra de Vietnam, las guerras de Camboya y Laos incendian la región, Tailandia encontrará la sabiduría para mantenerse fuera de los polvorines de una de las regiones que en la década de los 70 fue una de las regiones más explosivas del planeta, como lo es hoy el Medio Oriente. Eso fue el equivalente del sudeste asiático en esa época. Entonces Tailandia la logra hacer súper bien. Tailandia encuentra el camino de en medio, rehuye los extremos, profundiza su espiritualidad, es donde más budas hay, donde están los budas acostados, donde están los templos, donde están los stupas, que es como se le llama a los templos budistas. Tailandia, con sus selvas, con sus mares, con sus templos budistas, es uno de los lugares más bellos de la tierra, y este sur que bordea sufre hoy una parte terrible de esta tragedia. Debajo de Tailandia queda la Malasia. Y la Malasia es un pueblo interesantísimo. La Malasia comparte territorio. Tailandia era exactamente el punto en donde la cultura china y la cultura budista se encuentran. Es ahí. Y por eso tiene la gastronomía más deliciosa del planeta. Porque la comida china y la comida hindú le llegan a Tailandia a lo bien. Y ellos hacen lo suyo. Debajo de ellos queda la Malasia. Y la Malasia se debate ya entre los chinos y los malayos. Entre la población malaya y los chinos, ahí se debate la Malasia. Malasia tiene un territorio en el continente y tiene un territorio en las islas. El territorio que tiene con las islas lo comparte con Indonesia. Malasia e Indonesia se encuentran cara a cara. Al final del Golfo de Bengala, ya sobre el Océano Índico, se encuentran carita a carita, están enfrentaditas. Incluso la Malasia se vio bastante protegida porque el barrigazo del tsunami lo cogió Indonesia. Entonces Malasia se ve afectada, pero no tan bárbaramente como Indonesia, porque a Indonesia sí le tocó de frente. Entonces Malasia va a ser un pueblo lleno de piratas. Malasia va a ser la tierra, allá va a llegar todo el mundo. Lo mismo van a llegar la misma oleada de los holandeses. Primero pues va a llegar el budismo, luego va a llegar el islam. Hay una población importante de musulmanes en Malasia. Luego van a llegar los colonialistas en orden. Holandeses, primero portugueses, luego holandeses, luego ingleses. Y allá van a tener lugar, ellos como son los navegantes que saben enfrentar los vientos,
Como saben enfrentar los vientos, se van a volver los piratas. Y ahí van a ser las tierras de Sandokan y el tigre de la Malasia. Y todas las películas de acción van a entrar en Malasia. Y habrá territorios que le fueron regalados a los aventureros ingleses. Un aventurero inglés llegó una vez allá, James Brooke, y esto estaba en un tropel tenacísimo, y entonces el sultán le dijo: mire, si usted logra que usted logra pacificar esta isla, yo lo nombro Rajá. Entonces el pueblo dijo: bueno, pero nómbrelo Rajá, pero a lo bien. Entonces el tipo lo nombran Rajá, y va a ser Rajá casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta Malasia comparte con Borneos, y comparte las islas, digamos, una parte que la comparte con Indonesia. Tiene las islas de Sarawak y tiene las islas de Sabat, que las comparte también en disputa con Filipinas. Entonces ahí, en esas islas, fue cuando la isla de Sarawak, en malayo significa te lo regalo. Se la regalaron a James Brooke. James Brooke fue Rajá desde 1830, estuvo mucho tiempo allá después de las rebeliones y gobernó su dinastía, una dinastía blanca, hasta la Segunda Guerra Mundial. Malasia también se vio enfrentada con los japoneses duramente, y Malasia va a desarrollar más adelante una industria impresionante. También va a tener una época en que se cierra a los extranjeros y va a expulsar chinos e hindúes y un montón de gente para poder sacar su propio proyecto, y luego se va a abrir a la industria y al comercio, y va a convertirse en uno de los dragones industriales del Asia. Y la construcción de las Torres Petronas la va a poner en el mundo como un símbolo de las maravillas modernas. Y debajo de Malasia está una población muy afectada, muy diversa, una población impresionante, que es la población de Indonesia. Esas son una cantidad, pero una cantidad de islas. Los indonesios son una población, primero, ellos son parte, la Indonesia forma parte entre la población india y la población polinesia. Por eso es Indonesia, India y Polinesia. Tiene parte hinduista, tiene parte budista, y sin embargo es el país con mayor población musulmana del mundo actual. Tiene 198 millones de habitantes en 13.600 islas, 250 idiomas diferentes y cualquier cantidad de pueblos. Con una densidad de población tan grande, al ser Sumatra el epicentro del tsunami, donde se dio realmente, donde se gestó el fenómeno, pues el barrigazo que le cae a Indonesia es de frente, porque está en la mira del tsunami. Por eso, de los 130.000 muertos que van, son 80.000 son de Indonesia. Es una cosa impresionante, porque Indonesia va a recibir el mayor impacto. Por toda la insularidad, es allí donde sucedió el epicentro. Entonces Indonesia está hoy en unos problemas gravísimos, porque tiene la mayor cantidad de problemas que solucionar, de impacto de la tragedia. Aquí se habla, como tiene tantos pueblos diferentes, aquí se habla de generaciones enteras, de una generación que se puede haber perdido, y se habla de etnias completas que pueden haber desaparecido. Las islas de Indonesia forman una cadena como de esmeraldas, de islas tropicales de una belleza. Esto es de una belleza absolutamente impresionante, y tiene 360 grupos tribales. Por eso es que es tan peligroso lo de las etnias, porque son etnias únicas. Tiene 360 grupos tribales y tiene 250 lenguas y dialectos, y tiene toda una arquitectura maravillosa. Ahí están las islas de Sumatra, de Java, de Sulawesi, antes llamadas Islas Célibes, de Kalimantan en Borneo, que comparten la Borneo con pedazos de Malasia. Están las islas Sandia, y en esas islas de la Sonda, en las islas de la Sonda estaba la famosa Bali, que es uno de los paraísos turísticos más impresionantes. Está una región que se llama Irian Jaya. Esa región de Irian Jaya la comparten y la disputan con Papúa Nueva Guinea. Entonces Nueva Guinea también pide un territorio de Irian Jaya, y ellos también, y ahí hay un foco de rebeldes que han protagonizado episodios también de protagonizar